Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Helen Mancheno y estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de contabilidad en la jornada nocturna. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la materia de macroeconomía impartida por el economista Osvaldo Lora. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es el crecimiento económico. Este es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país o una región o un grupo de países. Lo más habitual es medirlo de forma anual para comparar cómo ha crecido o no cada año. Hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países, porque si no, nos limitaríamos a la renta total o el PIB en su conjunto. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué es el PIB para entender un poco más. El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidas dentro de una economía. Es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios importados. Entonces, resultaría que China es el país más rico del mundo, no porque sus habitantes sean ricos, sino porque son muchos. Todos nos hacemos una pregunta. ¿Por qué crecen los países? Lo primero es constatar lo que lo hacen y que lo han hecho de modo muy acentuado desde la llamada Revolución Industrial. Los datos del economista August Madison indican que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular. La población mundial se multiplicó por 5, la renta por persona lo hizo por 8, el PIB mundial por 40 y el comercio mundial por 540. En todo este periodo, los mejores años solo son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en la década de 1970. El segundo mejor periodo para el crecimiento fue de 1870 a 1913. Y el tercero. En el periodo actual está la crisis. Las cifras de los últimos 2 siglos son muy superiores a toda la historia anterior. Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como capital humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional. En esencia, el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física, jurídica, paz y libertad. Ahora bien, el crecimiento económico puede generarse a corto o a largo plazo. Cuando se estima a corto plazo, se está haciendo referencia a un ciclo económico que se ve afecto por diversas causas, como una recesión, subidas del precio del petróleo, pérdidas de cosechas, entre otros factores. Ahora bien, cuando se habla de un crecimiento económico a largo plazo, se hace referencia a análisis y estudios más profundos acerca de la economía a fin de elaborar planes y políticas que conlleven a una estabilidad y crecimiento estable en cuanto a lo económico y social. El crecimiento económico contribuye al desarrollo sostenible cuando beneficia a todas las personas, reduce activamente las desigualdades y evita daños al medio ambiente. Para que el crecimiento sea inclusivo, las mujeres y los hombres deben poder acceder al empleo decente en condiciones de igualdad, dado que las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de formar parte de la población activa y más probabilidades de ocupar los peores puestos de trabajo. Estos pueden ser peligrosos, inseguros y mal pagados. Estamos aún muy lejos del crecimiento inclusivo. Apenas el 63% de las mujeres de 25 a 54 años están representadas en la población activa del mundo, frente a un 94% de hombres del mismo grupo de edad.
El índice de participación de las mujeres en el mercado laboral apenas ha aumentado en los últimos 20 años, excepto en América Latina y el Caribe, donde pasó del 57 al 68%. En Asia Central y Meridional, el incidente ha descendido hasta el 37%. Con las tasas actuales de cambio, la brecha salarial de género, que se sitúa en el 23% a nivel mundial, no se subsanará hasta el 2086 o incluso más tarde. Las cifras solo tienen en cuenta los mejores empleos de la economía formal y no el empleo informal de peor calidad, en el que siguen trabajando aún muchas de las mujeres. Las tendencias de segregación profesional implican que algunos puestos sigan estando dominados por hombres y otros por mujeres. Estos últimos a menudo conllevan una posición y un salario inferior. Las mujeres actúan para lograr los derechos económicos y el crecimiento para todas y todos mediante el fomento del empleo decente, la igualdad de remuneración por igual trabajo, el acceso igualitario a los bienes económicos y las oportunidades, la justa distribución de trabajo del cuidado no remunerado, el apoyo específico brindado a las personas que trabajan en la economía informal les ayuda a reivindicar sus derechos y a poder expresarse, incluso a través de los sindicatos. La colaboración con el sector privado, en particular, mediante los principios para el empoderamiento de mujeres, permite transformar las prácticas empresariales en apoyo a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. También vamos a hablar un poco del crecimiento económico sostenido. Este es un concepto relativamente nuevo dentro de la historia humana, ya que el crecimiento del PIB por años fue muy bajo, por lo que no se tomó en consideración en los pensadores de la época. Fue hasta después de 1800 que el PIB per cápita podía cambiar el nivel de vida en tan solo 1 o 2 generaciones. Las tasas de crecimiento difieren entre naciones y una variación en la misma en el periodo de un año tiene gran impacto sobre el nivel de ingreso per cápita en un periodo prolongado. El crecimiento de los ingresos se pueden dividir en dos categorías principales: crecimiento por aumento de las rentas, capital, trabajo y aumentos de productividad. Las nuevas tecnologías. A largo plazo, el progreso tecnológico es necesario a fin de mejorar los niveles de vida, ya que no es posible aumentar las rentas indefinidas mediante el trabajo y el intento de añadir capital al proceso de producción constantemente, topará necesariamente con amortizaciones marginales en disminución. Existen diversos factores que inciden y afectan de manera directa el crecimiento económico de una nación. Entre ellas se puede mencionar la inversión en el capital. Esta inversión tiene que ver con todo lo relacionado al acondicionamiento de las infraestructuras, herramientas, equipos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, donde se realiza la producción y la distribución de bienes y servicios. La educación, al contar con personas capacitadas en lo académico y tecnológico, más con una mano de obra cualificada en las diversas áreas de trabajo, generará un resultado final de mejor calidad y competitividad en el mercado nacional e internacional. También tenemos la tecnología. Esta es una herramienta que ha permitido mejorar los canales de producción, la calidad y el porcentaje de trabajo. Es decir, se produce en mayor volumen y con mejor calidad final. También tenemos las principales características que reflejan el crecimiento económico de un país. Uno, aumenta el porcentaje de productividad total en las diversas áreas de trabajo de un país. El crecimiento económico es observable y medible. Afecta de manera positiva el crecimiento de la renta per cápita. Se refleja en el incremento en el número de población de un país, mayor cantidad de personas. Aumenta el consumo y venta de bienes y servicios. Se incrementa el número de empleos.
Las personas tienen mayor capacidad de ahorro y por último, mayor inversión en diversos sectores productivos. También tenemos otros factores económicos que son clave para determinar el crecimiento y el progreso de un país. Esta es la inflación, el salario mínimo, el PIB absoluto, el PIB per cápita y deuda externa o PIB corriente. Estos factores tan importantes como la paridad y las reservas internacionales, de cierta forma, están ligados de manera importante a la inflación y a la deuda externa, y por ello no se incluyen. El crecimiento total de un periodo compuesto de varios periodos parciales es ligeramente superior a la suma de crecimientos en los periodos parciales. Ejemplos. Si una economía presenta un crecimiento del 2%, cada uno de los 4 trimestres de un año, el crecimiento anual de esa economía será aproximadamente del 8,24%. Otro de los ejemplos es si los crecimientos trimestrales respectivos son el 1%, el 2%, 3% y 4%, el crecimiento anual de esa economía será aproximadamente del 10,36%. Los modelos de crecimiento económico buscan explicar mediante la matemática por qué los países o economías crecen a una determinada tasa de variación. Esto con fundamentos en la teoría económica. Estos modelos matemáticos desde un punto de vista formal comenzaron a ser desarrollados a mediados del siglo XX. Sin embargo, desde los inicios de la economía como ciencia con Adam Smith, ya era un tema de discusión el por qué determinadas economías crecían a un mayor ritmo que otras. Entre las características de los modelos del crecimiento económico podemos destacar los siguientes. Su estudio forma parte del campo de la macroeconomía. Otro, toman en cuenta supuestos, por ejemplo, que no hay desempleo y que se hace uso de todo el capital disponible. Otro de estos es, en su desarrollo es fundamental la función de producción, qué variables incluimos en ella y cómo éstas se relacionan con el nivel de producción, es decir, si se trata de una función Cobb-Douglas o de una función lineal. Por ejemplo, estos modelos son importantes sobre todo de cara a largo plazo. ¿Por qué? Si la economía de un país crece a un ritmo alto, también lo hará su nivel de renta per cápita. Asimismo, puede existir economías que se queden estancadas en un determinado nivel de renta. Y esto se verá reflejado en otros indicadores económicos como el nivel de empleo o de pobreza. Para su desarrollo se utilizan herramientas matemáticas como las derivadas y los logaritmos. Nos permiten no solo explicar los determinantes del nivel de producción, sino también nos dan la posibilidad de hacer proyecciones, esto mediante la econometría. Son importantes para tomar medidas de política económica. Los tipos de modelo de crecimiento económico también existen principalmente dos tipos de modelo de crecimiento económico. Uno, el crecimiento endógeno. Estos siguen el paradigma de la escuela neoclásica, tienen el inconveniente de que no son capaces de explicar de manera sólida el crecimiento de una economía a largo plazo. Esto al menos que se incluya un choque externo como un salto tecnológico. El modelo de Solow es quizás el más conocido de este tipo. En dicho modelo se concluye que las economías crecen a tasas cada vez más pequeñas hasta llegar a un punto donde no puedan crecer más. Otro es el de crecimiento exógeno. Se caracterizan porque son capaces de explicar el crecimiento económico a largo plazo, por sí solos, sin introducir un evento externo. Un ejemplo es el modelo acá, donde la economía crece a una tasa constante en el largo plazo, cosa que no sucede en el planteamiento de Solow. Vamos a hablar un poco sobre el crecimiento económico de Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, FMI, prevé que el Producto Interno Bruto de Ecuador crezca el 2,9% en este año,
Se trata de una leve reducción frente a la previsión anterior del organismo, que proyectaba que el PIB crecerá el 3% en el 2023. Según el FMI, el crecimiento de la economía de Ecuador será menor que en el 2022. Sin embargo, estará por encima del promedio en Sudamérica. El crecimiento promedio de las economías de 10 países en esta región será apenas del 1% en 2023. Ecuador está en el tercer lugar con las proyecciones más altas para el 2023, por debajo de Venezuela con el 5% y Paraguay con el 4,5%. Para el 2024, el organismo multilateral prevé que el crecimiento menor para la economía ecuatoriana del 2,8%. El informe del FMI además menciona que la tasa de desempleo de Ecuador se ubicará en el 3,6% en el 2023. La previsión inicial para este año era que el indicador cierre en el 3,8%. Mientras tanto, el organismo prevé una inflación anual del 2,5% en este año para Ecuador. La economía está recuperándose paulativamente de la contracción provocada por la pandemia del COVID-19, que puso en evidencia algunas debilidades estructurales como la dependencia de las exportaciones de petróleo, la carencia de amortiguadores macroeconómicos, el limitado acceso a los mercados capitales y la elevada informalidad, y también las grandes brechas en el acceso a servicios públicos. El gobierno está intentando retomar una senda sostenible de crecimiento y prosperidad compartida. Busca mejorar las oportunidades de empleo de calidad, estableciendo un entorno más adecuado para la inversión y la productividad, mientras continúa mejorando la sostenibilidad y la transparencia de las finanzas públicas. Esto sin dejar de lado la necesidad de abordar un amplio espectro de temas que afectan a los ecuatorianos, desde la mejora en el acceso y calidad a la salud y la educación, hasta la lucha contra la desnutrición crónica infantil, pasando por la mejora de la seguridad ciudadana. Por otro lado, se busca iniciar una transición ecológica de la mano de un mejor manejo de los recursos naturales, incluyendo una gestión integral de los recursos hídricos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Esto no solo afecta el desempeño de la economía, sino que también incide en la construcción de consensos para facilitar la estabilidad política y social y afrontar los desafíos venideros. La falta de consenso en torno a reformas críticas podría perpetuar el péndulo económico asociado con los siglos del precio del petróleo e impedir que el país logre un crecimiento mayor e inclusivo, mientras se adapta a un mundo en proceso de descarbonización. Ecuador continúa apuntando a consolidar su estabilidad macroeconómica y evitar un aumento insostenible de la deuda. La disciplina fiscal será crítica para evitar que los altos precios del petróleo resulten en una nueva expansión proci- procicíclica del gasto que retrase las mejoras en la eficiencia del mismo, perpetúe los desequilibrios macroeconómicos e impida la formación de amortiguadores fiscales. Adicionalmente, al ser altamente vulnerable al cambio climático, Ecuador está haciendo un esfuerzo para mitigar los efectos de este desafío global y, con la ayuda del sector privado, desacoplar el crecimiento de la economía de la emisión de gases de efecto invernadero. Ecuador aún requiere impulsar un crecimiento inclusivo que se pueda sostener en el mediano y largo plazo. Esto se podría lograr mediante una mejora sistemática del ambiente de inversiones que permita retomar una senda de crecimiento menos dependiente del petróleo, que en el mediano plazo podría verse desplazado por energías renovables. En este sentido, es fundamental adoptar medidas para impulsar la inversión privada y extranjera a nuevos sectores y permitir que los factores productivos, principalmente el trabajo, tengan la flexibilidad de fluir a los sectores emergentes de mayor productividad.
La economía del Ecuador en el 2023 debe analizarse desde las perspectivas de la evidencia, la reflexión y la ciencia. De esta manera debemos considerar primero un elemento relevante que tiene que ver con la economía que la economía ecuatoriana está dolarizada. Al estar dolarizada somos más susceptibles o vulnerables a cualquier shock externo. Recordemos que al adoptar al dólar asumimos un tipo de cambio fijo y perdimos nuestra capacidad de manejar la política y de manejar la política cambiaria. Los países utilizan la política cambiaria para enfrentar estos eventos externos, devaluar su moneda y tener menos efectos de los shocks externos. El segundo elemento que se debe tener en cuenta en términos de la dolarización es que debemos sostenerla para sostener la dolarización. Al no ser nuestra moneda, debemos generar dólares. En principio, tenemos que vender más sin comprar menos y así los saltos de la balanza de comercio exterior serán positivos e ingresará más dólares. Espero que les haya gustado y les sirva de mucho. Hasta una próxima.